Bueno, y ahora vamos a hablar sobre los lípidos, que los lípidos son unas biomoléculas orgánicas que están compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y en algunos casos se puede encontrar también fósforo y nitrógeno. Esto hace que sean unas moléculas muy diversas, que estén en grupos de moléculas muy diversos, pero a pesar de esto tienen características que son muy parecidas entre sí, como por ejemplo, bueno, la primera característica es que no son diluyentes al agua. Esto hace que se generen estructuras llamadas micelas. Al no ser diluyente al agua, cuando se los intenta mezclar, unir o, como dije antes, diluir, lo que va a pasar es que la proteína va a quedar por encima del agua, ya que es como más liviana, se podría decir. Otra característica es que la única manera de ser diluidos es con diluyentes orgánicos, como por ejemplo son la acetona, el aguarrás, el benceno y ese tipo de diluyentes. Y la última característica es que son untosos al tacto. Aparte de eso, y retomando el tema de que son muy diversas entre sí, otra cosa que coinciden es que cada una de ellas tiene que estar en un grupo molecular que puede ser cualquiera de estos. Uno de estos grupos moleculares, que es el último que apareció en la lista, son los ácidos grasos, que los ácidos grasos son moléculas compuestas por cadenas de carbono, que esto hace que posean un carboxilo, un grupo carboxilo, y este grupo carboxilo es el que define su grupo funcional. La parte que contiene el grupo carboxilo tiene una carga negativa, esto es ya que está en contacto con el agua, y esto nos define que tiene un carácter ácido. El hecho de manifestar carga negativa se lo llama apolaridad, que en este caso es lo que predomina en la molécula, pero además hay otra parte que claramente son las cargas positivas, que esto se lo llama polaridad. Como dije anteriormente, en la molécula predomina la polaridad, o sea que predomina la carga negativa, y esta carga negativa es la que genera que no sea diluyente en el agua. Ahora vamos a hablar de los ácidos grasos. Estas son moléculas que están formadas por átomos de carbono que poseen el grupo carboxilio y el grupo funcional. Los tipos de energía que abundan en la naturaleza poseen desde 16 hasta 22 átomos para la cadena. Bueno, el grupo carboxilio manifiesta la carga de energía negativa. Cuando se ponen en contacto con el agua, liberan el carácter ácido. Bueno, el resto de la molécula es apolar. Esto significa que al ser más grande no se puede disolver en agua y la estructura es hidrófoba. Los ácidos grasos tienen dos tipos de clasificación. Una de ellas son los saturados, que estos son enlaces simples con la misma distancia entre ellos que permite la unión de varias moléculas mediante la fuerza de Van der Waals. Esto quiere decir que cuanto más grande sea la cadena, es decir, más carbonos contenga, mayor va a ser la formación, la posibilidad de formar interacciones débiles. La temperatura de los ácidos saturados casi siempre se encuentra en estados sólidos. Y acá les voy a dejar una fotito de cómo es la estructura de los saturados. Como segunda clasificación se encuentran los ácidos insaturados, que estos llevan desde doble hasta triple enlaces en la cadena para la unión de carbonos. Estos no conllevan la misma distancia entre enlaces y carbono, a lo que luego se origina un problema a la hora de juntarse por la fuerza de Van der Waals, ya que por la distancia que conllevan es muy difícil que se puedan unir. Y casi siempre la temperatura de los ácidos insaturados se encuentran en estado líquido. Y acá abajo les voy a dejar una foto de cómo es su estructura. Los ácidos grasos forman parte de otros compuestos lipídicos, por eso todos los lípidos que tengan en su estructura ácido graso tienen la capacidad de formar una reacción y una saponificación. Por eso se llaman lípidos saponificables. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de los triglicéridos, que están formados por ácidos grasos y por lípidos saponificables. Los lípidos saponificables son moléculas que se encuentran entre 1, 2 o 3 ácidos grasos. Con la ayuda de la glicerina es la unión que se da entre grupos de 0H de una molécula.
que libera una molécula de agua y así podemos ir formando los tipos de cadena distintos. Se encuentran 3 tipos: monoacilglicérido, diaglicérido y triaglicérido. Bueno, ahora voy a mostrarle cómo funcionan los ácidos monoacilglicéridos, diaglicéridos y triaglicéridos. Bueno, para que se pueda formar un monoacilglicérido necesitamos la ayuda de la glicerina y de los ácidos grasos. Estos se unen y podemos empezar a formar lo que es la cadena. Bueno, en este caso el ácido graso que nos está ayudando es el ácido palmiférico, que luego libera una molécula de agua, que esto se hace mediante el Lancel de Ster, como lo podemos ver acá, y entre la unión del ácido palmiférico y la glicerina, así podemos notar que se formó nuestra cadena. Bueno, para poder formar el diaglicérido, también necesitamos la ayuda de la glicerina, pero con 2 ácidos de carbono, que en este caso nos está ayudando el palmiférico y el palmileico, con la ayuda de la glicerina, obvio. Se utiliza el mismo proceso que el anterior, con la unión de ester, todo idéntico, y claramente liberando la molécula de agua. Bueno, ahora vamos a pasar a la última cadena, que es el ácido triglicérico. Que esto se produce ante la unión de la glicerina, pero con 3 ácidos grasos, que en este caso nos está ayudando el ácido estélico, palmiférico y palmífico, que se utiliza también de la misma forma que en los anteriores, con la ayuda del Lancel de Ster y con la liberación de la molécula de agua. Bueno, voy a hablar de cómo funcionan los acilglicéridos, que estos como principal función tienen que son combustibles de energía, que estos son moléculas muy pequeñas, pero al oxidarse totalmente liberan mucha cantidad de energía. Bueno, en segundo lugar tenemos que también funcionan como reserva energética, que estos tienen mucha energía en muy poco peso. A diferencia de los glúcidos, su combustión puede producir hasta más del doble de energía. Bueno, en tercer lugar tenemos que sirven también como aisladores térmicos, que esto es que conducen mal el calor en zonas frías y hasta los animales a veces en esas zonas producen mucha capa de tejido adiposo. Bueno, en último lugar tenemos que son amortiguadores mecánicos, que esto hace referencia a que absorben toda la energía de todos los tipos de golpes. Por eso es como que cuidan más las estructuras más sensibles o cualquier rozamiento es como que protege eso.